Vamos a empezar. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Pablo Ezequiel Flores Canter. Les agradezco enormemente esta invitación, a este importante evento donde hay estudiantes graduados. Me parecen ocasiones sumamente importantes y lindas para aprovechar. Así que espero que puedan disfrutar de esta charla y con gusto, al finalizar la misma, que podamos discutir sobre este importante tópico. Bien, vamos a hablar sobre la ciencia abierta en psicometría. Bueno, la investigación científica pretende, ¿no? Incluida la investigación psicométrica, alcanzar altos niveles de consistencia, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la reproducibilidad de los hallazgos y también altos niveles de validez. Esto es, eh, intentar que los resultados no sean sesgados y que se acerquen lo más posible a la realidad, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que intentamos es llegar a este punto, a resultados que sean confiables, reproducibles y válidos, es decir, que den en el centro de nuestro objetivo, que es describir o explicar ese evento de la realidad. Bien, si bien la ciencia se ha definido como autocorrectiva, la misma ciencia ha dado cuenta de que no necesariamente las prácticas científicas se han autocorregido o mejorado a lo largo del tiempo. De hecho, vamos a ver prácticas que lo que hacen es, en lugar de promover una ciencia que cada vez se asemeje más a esto, a una ciencia más reproducible y más válida, nos encontramos con resultados que no son válidos ni confiables, o tienen baja confiabilidad y validez, o son reproducibles, pero se alejan bastante del evento que nosotros queremos explicar o describir, es decir, que no son válidos. Entonces, para entender el problema, me voy a basar en este documento de Munafoy y colegas, que básicamente representa un conjunto de trabajos que en los últimos años ha llamado la atención sobre problemas de la investigación científica, y particularmente en la investigación en psicología. Entonces empiezan a surgir términos como crisis de replicabilidad, amenazas por una ciencia reproducible, como es el título de este documento de Nature, o falta de credibilidad en los resultados científicos. Y en este contexto se identifican conductas en investigación que impiden un adecuado avance en la obtención y acumulación del conocimiento. Entonces estos autores presentan un diagrama muy claro acerca de esta realidad que nos toca, por la cual nos toca atravesar. Y lo que vemos en pantalla es el ciclo básico de investigación, ¿sí? El ciclo básico va desde la generación establecer un problema o plantear un problema y elaborar la hipótesis, seguida por el diseño del estudio, la conducción o la realización del estudio y la recolección de los datos, el análisis de los datos y la prueba de hipótesis, la interpretación de los resultados y su publicación. Este es el ciclo común, por supuesto no representa a todos, pero sí representa a la gran mayoría de las investigaciones, en particular a la investigación cuantitativa, que es lo que más les interesa a ustedes. Entonces, para cada uno, ¿no?, de estas fases de la investigación científica, se han identificado lo que se denominan conductas cuestionables en investigación. Estas conductas cuestionables en investigación, que atentan contra lo que es, podríamos decir, la validez y la reproducibilidad de los hallazgos, tienen que ver con la falta de control de sesgo, con aspectos más estadísticos, como puede ser la baja potencia estadística, la baja control de calidad en los datos que se adquieren. Y después aparecen otras conductas muy difundidas, y que no siempre como investigadores somos conscientes de estas prácticas. Lo que se denomina el p-hacking y el harking, ¿sí?, que se podría traducir como la pesca de datos, mejor dicho, la pesca de resultados estadísticamente significativos
y reporte no transparentes, ¿sí? Y por supuesto tenemos también los sesgos de publicación, que eso refiere más que nada a la tendencia, al ámbito académico de publicar, por ejemplo, resultados estadísticamente significativos en detrimento de resultados que no alcanzan la significación estadística. Bueno, entonces, en otras palabras, cuando hablamos de conductas cuestionables en la investigación, hacemos referencia a acciones que impiden un correcto avance de la ciencia, ¿sí? Es decir, que promueven resultados no reproducibles, no replicables, no robustos y sesgados y no válidos. Bien, pasemos ahora, hablando de la reproducibilidad, lo que nos podemos preguntar ahora es si este contexto que hablamos de las prácticas cuestionables se reproduce en la investigación psicométrica. Nosotros creemos que sí y vamos a ver por qué. Este es un estudio reciente que hemos publicado en donde justamente abordamos las prácticas cuestionables en investigación dentro del contexto de la investigación psicométrica. Una de las conductas que encontramos nosotros como conductas cuestionables dentro del campo psicométrico es el fit hacking, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia acá? A realizar, es cuando el investigador en psicometría realiza reespecificaciones sucesivas con el objetivo de sobrepasar los puntos de corte comúnmente utilizados para los indicadores de ajuste. Entonces, lo que hacemos acá es probar todo lo que esté a nuestro alcance para sobrepasar los puntos de corte comúnmente establecidos. Ustedes conocen los puntos de corte que son generalizados, por ejemplo, en el ámbito de lo que es el análisis factorial confirmatorio. Tenemos los puntos de corte CFI, TLI mayores a 0.90, RMSA menor a 0.08, y lo mismo podría decirse para la consistencia interna y el punto de corte de un alfa de Cronbach mayor a 0.70, ¿verdad? Entonces, fit hacking o lo que podríamos llamar como alfa hacking es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sobrepasar esos puntos de corte. Veamos un ejemplo en concreto. Este es un claro ejemplo de fit hacking, lo que ustedes ven acá en la parte del cuadrante del medio. Los modelos B-Factor, ¿sí? Estos modelos B-Factor están muy generalizados en el último tiempo. Este es un ejemplo de un modelo B-Factor, ¿sí? Un modelo B-Factor lo que hace es, además de proponer un factor de primer orden o específico, propone un factor no de segundo orden, perdón, un factor general a todos los ítems que es ortogonal a este factor específico, ¿sí? O de primer orden. Entonces, en esos casos, el modelo bifactor sirve de manera consciente o no para el investigador como un recurso propicio para, sea cual sea la estructura empírica que nosotros tengamos los datos, sobrepasar los puntos de corte estipulados. Entonces, básicamente, si yo agrego o especifico un modelo bifactor en mi estructura factorial o en mi modelo de medida, muy probablemente sobrepase los puntos de corte estipulados de 0.90 y 0.08, ¿sí? Los modelos bifactores son equivalentes a la correlación de residuos. Ustedes saben también que la correlación de errores o de residuos en un modelo factorial hace o lleva inevitablemente a mejorar los indicadores de ajuste. Y hay una correspondencia entre el modelo bifactor y la correlación de residuos que nos ayuda también a entender por qué pasa esta situación. No nos vamos a meter con eso ahora, pero sí me basta para resaltar el hecho de que estos modelos, una de las explicaciones de su generalización en el último tiempo es porque justamente, al igual que lo que pasó con la correlación de residuos, permiten que sobrepasemos los puntos de corte, particularmente cuando trabajamos en el contexto del análisis factorial confirmatorio. Bien, veamos la otra conducta cuestionable que nosotros hemos tratado de evidenciar dentro de los estudios psicométricos, que es el model hacking. En este caso, lo describimos como un modelo de medida generado de manera
a posteriori, como si se tratara de un modelo especificado a priori. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es generar hipótesis, luego conocer los resultados y presentamos estas hipótesis, que sería un modelo de medida, dentro del reporte como si hubieran sido inicialmente formuladas, ¿no? Cuando en realidad son el resultado de una exploración inicial. Es decir, no tiene nada de malo lo que dijimos, lo que mencionamos arriba anteriormente como fit hacking, ¿no? Es decir, la búsqueda de un modelo que mejor ajuste no es de por sí solo algo que está mal o que puede definirse como cuestionable. Lo que es cuestionable es no transparentar ese proceso en el reporte. Cuando no lo transparentamos, estamos en presencia ya sí, de una conducta cuestionable, que es el model hacking, que es esto de presentar un abordaje que fue exploratorio, esto es múltiples pruebas de ajuste de modelos y alcance de un modelo que ajusta, presentar el último modelo ajustado, el que mejor ajusta, como si fuera el modelo inicialmente propuesto y no mostrar todos los pasos previos. Veamos un ejemplo concreto para entender toda esta situación de una manera más gráfica. Yo puedo empezar, ¿sí?, por un modelo simple, cuando realizo un modelo factorial confirmatorio. En este caso tengo tres factores latentes que explican la variabilidad en una X cantidad de ítems observados, de datos observados. Planteo un modelo oblicuo, ¿sí? Me encuentro que no ajusta, bien, busco una alternativa, propongo un modelo, esto es un modelo ESEM, modelo exploratorio, modelo de ecuaciones estructurales exploratorio. Esto es similar a generar un modelo exploratorio dentro de un contexto confirmatorio. Tampoco me estoy conforme con los indicadores de ajuste que obtengo, entonces propongo un modelo un poco más complejo hasta llegar a el famoso modelo bifactor, que es como les intenté explicar anteriormente, factores de primer orden específicos, ortogonales a un factor general. Bien, muy probablemente, salvo que tengamos mucha mala suerte, este va a ser el modelo que mejor ajuste. Sí o sí vamos a caer en esto, ¿sí? En estos dos es muy difícil que todo el modelo no ajusten casi de manera perfecta. Y el problema, como les digo, no es ir pasando secuencialmente o ir probando modelos de medida. El problema está cuando en el reporte nosotros nos focalizamos solo en uno de estos modelos y lo presentamos como si hubiera sido el único modelo. Y no transparentamos que en realidad, en el fondo, partimos de un modelo más simple y fuimos secuencialmente complejizando un modelo hasta llegar a este modelo bifactor. Entonces, para cerrar con esta primera parte de la presentación, decir lo que se plantea en este muy lindo artículo, que es que la recomendación es que sí, o sea, jueguen con los datos, hay que jugar con los datos, hay que probar modelos, por supuesto, pero hay que evitar prácticas de reporte cuestionables, es decir, eh, evitar caer en lo que es la aplicación conjunta del fit hacking con el model hacking, ¿sí? Eso es una práctica de reporte que es cuestionable, donde no transparentamos los pasos y básicamente presentamos un abordaje que fue exploratorio como si hubiera sido netamente confirmatorio. Hay muchos ejemplos que podemos ver en psicología en este contexto y en el ámbito de la psicometría. Yo los invito a buscar en Google. No por ser autorreferencial, pero bueno, son los trabajos que nosotros hemos desarrollado sobre este campo, que pueden ayudarlos a discutir sobre este punto. Hay uno que es sobre la aplicación de los índices complementarios cuando se ajustan modelos bifactor. Eso está publicado en la revista Evaluar. Y hay otra publicación en Journal of Clinical Psychology, donde pueden encontrar un análisis que hicimos sobre estos puntos referidos especialmente al caso del PANAS, ¿sí?, que es una escala para medir afectividad positiva y negativa. Bien, sigamos con la presentación. Entonces, ¿cómo podemos evitar toda esta situación? Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la charla y vamos a hablar de prácticas de ciencia abierta. Las prácticas de ciencia abierta son una serie de iniciativas y recursos que buscan promover una ciencia
más robustas. Más robustas en términos de calidad y de posibilidades de reproducción y replicabilidad. Y una ciencia también promueve una ciencia que sea más transparente. Entonces, para cada faceta, aquí también, para cada faceta, ¿no?, de la investigación, el diseño, la recolección de los datos, el análisis, el reporte y la publicación, ¿sí? Para cada una de estas facetas podemos encontrar distintas prácticas de ciencia abierta que se han ido recomendando, ¿sí? Entonces tenemos el preregistro, que es una de las prácticas de ciencia abierta que más se sugieren para evitar lo que es el hacking, esto de presentar un modelo confirmatorio cuando en realidad fue exploratorio. Permite el preregistro presentar los objetivos e hipótesis a priori de la recolección de los datos. Una vez que se recolectaron los datos y se analizaron, tener una serie de recursos para el reporte transparente que son muy útiles para lograr una ciencia más robusta y reproducible. Tenemos la apertura de datos, de código y de materiales de la investigación. También en el reporte tenemos el recurso del preprint o el postprint, que es la posibilidad de brindar acceso al reporte de manera previa a la publicación o postpublicación cuando la publicación se encuentra en acceso restringido. Bien, entonces, en este contexto nosotros nos preguntamos también si, siendo las prácticas de ciencia abierta tan importantes para promover una buena ciencia y para prevenir conductas cuestionables de investigación, nos preguntamos si la investigación psicométrica adhiere a estas prácticas de ciencia abierta. Entonces hemos realizado una investigación también recientemente, una revisión sistemática, donde nos hemos ocupado de investigar eso en un contexto específico de la psicometría, que es el estudio psicométrico de variables relacionadas a la conducta suicida, ¿sí? Entonces, para esto, y quiero mostrarles estos datos para aportar a esta discusión, para esto, entonces, desarrollamos una revisión sistemática donde rastreamos artículos en dos bases de datos, Scopus y Web of Science. Combinamos una serie de términos de búsqueda vinculados al suicidio y a la medición y a la psicometría. Estos fueron los términos de búsqueda empleados: suicidio, medida, escala, cuestionario, psicometría, validez, sensibilidad, especificidad. Encontramos una totalidad de 154 artículos, aplicamos una serie de criterios de inclusión, revisamos los resúmenes. El principal criterio que no se cumplió de estos estudios fue que no eran estudios que estaban o que eran sobre la evaluación, medición de la conducta suicida. Entonces nos quedamos finalmente con 81 artículos de los cuales se incluyen esta revisión sistemática y a partir de los cuales les voy a mostrar los resultados que obtuvimos sobre el uso de prácticas de ciencia abierta. Bien, tenemos acerca del uso de publicación en acceso abierto, ¿sí? Y el uso de preprint o postprint, ¿sí? Entonces, lo que primero vemos acá es que la mayor cantidad de estos artículos se publican sobre acceso restringido, ¿sí? Y una menor cantidad de estos están publicados en acceso abierto. De los que no están publicados en acceso abierto, es decir, de los que están publicados en acceso restringido, la gran mayoría de ellos no presenta un preprime o un postprime, es decir, hay una dificultad enorme para acceder a estas publicaciones acerca de evaluaciones o estudios psicométricos sobre medidas de conducta suicida. Pasando ahora a ver cómo presentaban lo que es el acceso a materiales de la investigación, nos encontramos con que la mayor parte de estos artículos no brindaba acceso a los materiales, un 32% sí lo hacía, y ese 32% estaba más representado con estudios que al menos hacían accesible o brindaban acceso a lo que fue el cuestionario aplicado. Lo que es el script, es decir, si brindaban acceso a
la sintaxis a partir de las cuales se analizaron los datos. Tenemos que un 94% no lo hizo, no lo hacía, no proveía acceso al script y tampoco encontramos un acceso a los datos, ¿sí? Un 98% no presentaba acceso a los datos y solo un 2% sí lo hacía. Esto tiene una explicación dentro del contexto de la investigación del suicidio y es que muchas veces se trabaja con datos sensibles y los investigadores, para resguardarse legal y éticamente, deciden no presentar los datos. Pero esto no explica por qué no se presenta la sintaxis u otros materiales, ¿no? Sin embargo, hay que también decir acá que se está perdiendo de vista, o estos investigadores que están no haciendo de libre acceso a los datos, están perdiendo de vista que hay muchos recursos nuevos como lo de generación de datos sintéticos o anonimato de base de datos, que tranquilamente les permitiría compartir los datos y hacerlos de libre acceso. Bien, ¿qué fuentes de acceso abierto se están utilizando? De los pocos que brindaban, ¿no? Este acceso abierto de materiales o de sintaxis. La fuente que se usa para compartir los datos generalmente es dentro del manuscrito o en el material suplementario. Es decir, como la gran mayoría de los que compartió fue porque presentó la encuesta que aplicó para medir la conducta suicida, es entendible que lo que más se usa es el manuscrito. Pero fíjense que se hace muy poco uso de repositorios institucionales y menos aún de plataformas especializadas para el acceso abierto como es el Open Science Framework. Esto también refleja lo que veíamos anteriormente de el poco acceso a los materiales, la sintaxis y los datos en la investigación psicométrica en el campo del suicidio. Veamos algunas tendencias a lo largo del tiempo. Acá lo que marcamos fue, comenzamos marcando desde el 2010, porque esa fue la fecha en donde empezamos a recolectar estos artículos. ¿Por qué el 2010? Porque es una fecha importante en lo que es la crítica a estas prácticas cuestionables en investigación, estos artículos relevantes acerca de la reproducibilidad o la credibilidad de los hallazgos científicos. Y luego remarcamos el 2015, porque en el 2015 se hace una publicación que nos involucra a los psicólogos, porque habla de la poca replicabilidad de los estudios en psicología. Hay un estudio que se publicó en el 2015 del Centro por Ciencia Abierta, ¿no? El Open Science Center. Bien, lo que queríamos notar acá es si había habido un cambio, ¿no? A partir de esta fecha. Esperamos encontrar una clara tendencia ascendente de lo que es el Open Access y una clara tendencia descendente de lo que es el acceso restringido. No vemos esa tendencia clara, más bien vemos unos vaivenes. Ustedes en línea, lo que ven en el eje X es el tiempo, ven la frecuencia en el eje Y, y lo que ven remarcado con líneas tienen que ver con las publicaciones en rojo de acceso restringido y en azul de acceso abierto. No se ve una tendencia clara ascendente, ni tampoco una tendencia clara descendente. Si bien en el caso de el acceso restringido, a partir del 2015 se ve una caída, después en el 2018 vuelve a retomar el acceso restringido, un fuerte caída en el 2021, pero una fuerte alza en el 2022. Es decir, no hay una tendencia clara, lo mismo podemos decir para el acceso abierto, la publicación de acceso abierto, si bien sí a partir del 2020 puede verse una tendencia a la alza de este tipo de publicación. Sin embargo, hay que tener cuidado acá porque, como vamos a discutir más adelante, acceso abierto no es sinónimo de práctica de ciencia abierta. Es una de las cosas, pero no necesariamente implica una adherencia fuerte a las prácticas de ciencia abierta. Otra tendencia que intentamos ver para reflejar esto que le estoy diciendo es lo que es el acceso el brindar acceso a los materiales de investigación. Acá se ve más claramente que ni a partir de 2010 ni a partir de 2015 se visualiza
una tendencia a la alza o un incremento de esta práctica de ciencia abierta. De hecho, es bastante estable en el tiempo y con caídas. De hecho, antes del 2015 teníamos mayores publicaciones de material que ahora en el 2022. Y tampoco se ve una tendencia a la baja de lo que es no presentar material, ¿no? De investigación, no brindar acceso al material. Y se ve también una tendencia que se incrementa en el 2022. Básicamente, si uno ve comparativamente estos gráficos, lo que uno puede decir es, no hay una tendencia clara a una mayor utilización de prácticas de ciencia abierta y la utilización de prácticas de acceso abierto, es decir, publicar en acceso abierto, no implica adherir a las prácticas de ciencia abierta, como claramente vemos acá con el caso de las prácticas de acceso al material de la investigación. Y para cerrar con esa última idea, lo que vemos acá es un diagrama en donde se representa de manera conjunta, como si fuera una tabla cruzada, ¿sí? Presentado de manera conjunta lo que es acceso abierto y material de acceso abierto. Entonces, básicamente lo que ustedes pueden ver que independientemente de que se publique en acceso abierto o no, el brindar acceso al material es infrecuente, ¿sí? Es decir, en otras palabras, no porque publique en acceso abierto quiere decir que voy a adherir a otras prácticas de ciencia abierta como pueden ser el acceso al material de la investigación. La conclusión acá es que la adopción de prácticas de ciencia abierta sigue siendo infrecuente y parcial en la investigación psicométrica. Haciendo el paréntesis o teniendo precauciones, que estamos hablando de la investigación psicométrica sobre conducta suicida, pero sí creemos que esta es una hipótesis, que esto es cierto para el resto de la investigación psicométrica y en particular para nuestra región. Entonces, ¿por qué es bueno promover prácticas de ciencia abierta en psicometría? En primer lugar, como vimos, porque nos permite prevenir conductas cuestionables en psicometría, pero además nos permite promover una ciencia psicométrica más robusta. Y acá me gustaría culminar con una reflexión que se hace en este interesante artículo que se titula Las medidas en psicología no son cepillos de dientes. Los invito a leerlo, es muy lindo artículo. ¿Qué plantean allí? Ahí dice, los autores señalan que la falta de una fuerte, o la falta, o la carencia de normas empíricas y de procedimientos en medición, la carencia de reportes transparentes en medición y la falta de referentes comunes, normas, por ejemplo, en medición, conllevan una enorme amenaza al logro de una acumulación de evidencia que sea válida o que tenga significado, ¿sí? Y una enorme amenaza a lo que es la síntesis en investigación. Entonces, fíjese que cuando se hace mucho y cuando uno ve se suele presentar una pirámide de lo que es la evidencia científica y se suele poner como culmine de esa pirámide como lo más fuerte en cuanto a evidencia, al metaanálisis y a la revisión y a la síntesis en investigación. Fíjense que hay que tomarlo con pinzas, porque ¿de qué se nutre el metaanálisis? Se nutre de las investigaciones empíricas. ¿Y las investigaciones empíricas individuales de qué dependen? Dependen principalmente de que se haya hecho una medición válida y confiable. Si no tenemos una medición válida y confiable, es muy discutible la validez de nuestros resultados, y si la validez de nuestros resultados es discutible, mucho más es discutible la validez de las conclusiones a las que se arriban con metaanálisis o síntesis de investigación. Como palabras finales, les dejo abierta una pregunta que podemos debatir ahora, y para que incentivarlos a seguir, a seguir estudiando sobre este tópico. Primero, ¿existe una limitada utilización de prácticas de ciencia abierta en los estudios psicométricos? ¿Ustedes qué creen? Para mí, este es un rotundo sí, pero obviamente hay que recolectar más datos. Esta es una hipótesis que tenemos que estudiar. Entonces, en este contexto, que puede ser crítico,
se abren oportunidades. Tenemos la oportunidad y responsabilidad de promover conductas responsables y transparentes en la investigación psicométrica y en la investigación cuantitativa más general. Debemos lograr esfuerzos colectivos con el objetivo de aumentar el conocimiento e implementación de prácticas de ciencia abierta en psicometría. Y creemos que todo esto nos permitirá desarrollar una ciencia psicométrica más transparente, inclusiva, robusta y con altos estándares de calidad científica, lo que promoverá también un buen avance de este campo del conocimiento en nuestra región. Así que bueno, con esto termino. No sé si se ve, sí. Les agradezco enormemente de nuevo la invitación y les dejo mi contacto personal, ezequielfk@gmail.com, para que puedan contactarse en el caso que tengan dudas, que quieran realizar proyectos de este tipo. Yo encantado de colaborar y ayudarlos. Bueno, quedo atento entonces a sus preguntas y de nuevo, gracias por estar presente. Muchas gracias, Pablo Ezequiel. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede colocar en el chat y vamos planteándolas. Me parece que ahí Saúl Solís Guzmán hace la pregunta o solicita que si podría compartir su investigación, el enlace, para, para que lo pueda leer con mayor profundidad. Sí, sí, en realidad para no buscarlo ahora, se lo comparto al mail de la organización y ustedes lo difunden si quieren, sin ningún problema. Sí, está bien. Nos comparte y lo compartimos luego con los materiales. Listo. Allí Brian Anka pregunta, ¿cuáles serían los posibles factores de esa limitación que señaló? De limitación de utilizar prácticas de ciencia abierta en los estudios psicométricos Ah, en bien, bien. Latinoamérica. Ujú. Bien. Yo creo que una de las limitaciones tiene que ver con desconocimiento, ¿no? Y por eso la importancia del entrenamiento y, y las charlas sobre estos tópicos. Este, Hay un desconocimiento de qué recursos tenemos para realizar estas prácticas de ciencia abierta. Entonces se hace muy necesario entrenar en estos tópicos. Este, Otras limitaciones tienen que ver con el contexto, ¿no?, académico en donde habitualmente trabajamos y que tiene una cultura particular. Estamos inmersos en una cultura que promueve reportes no transparentes, que promueve publicar a todas costas sin detenernos a pensar con claridad nuestros proyectos. Estamos inmersos en un contexto que nos lleva también a ciertas prácticas que no son convenientes, como eh, utilizar los instrumentos que todos utilizan, utilizar las prácticas psicométricas que todos utilizan. A esto me refiero, por ejemplo, porque lo dijo un autor que es muy citado, bueno, entonces yo voy a usar ese punto de corte, como puede ser el alfa de Cronbach, porque así lo plantea el autor que de referencia, y porque sé que si yo lo cito a ese autor y planteo ese punto de corte, muy probablemente pase la revisión y se publique el artículo. Entonces, no son cuestiones que hacemos adrede necesariamente o que hacemos muy conscientes, pero sí son prácticas que tenemos muy enraizadas y que muchas veces nos llevan a esto, ¿no? A no optar por otro tipo de prácticas, una práctica más pensante, una práctica más lenta, una práctica más abierta y transparente. Vale, también ahí nos preguntan, ¿qué alternativa propondría a esta falta de acceso abierto? Alternativas. No, las alternativas en realidad ya se han propuesto, es decir, la falta de transparencia, la presencia de conductas cuestionadas en la investigación, cómo se han propuesto abordarla o cómo se ha propuesto responder a esa situación. Y justamente con estas prácticas de ciencia abierta. En psicometría particularmente, yo creo que es muy relevante utilizar el recurso de preregistro, ¿sí? Porque el preregistro, recuerden que es establecer a priori
nuestros objetivos e hipótesis de investigación. Entonces, en psicometría esto sería sumamente valioso porque ayudaría a trabajar con mayor conciencia la etapa o la faceta de diseño de la investigación. Muchas veces esa parte se pasa muy rápidamente y como investigadores en psicometría nos largamos rápidamente a recolectar datos con el cuestionario que tengamos disponible, generalmente los más comunes, el BDI-2 de depresión, el PANAS para afectividad positiva negativa, el STAI para lo que es ansiedad, el STAXI para lo que es ira, y así tenemos una serie de instrumentos que generalmente están muy disponibles, pero raramente nos detenemos a pensar si son los más adecuados para mi objetivo de investigación, si el contenido de esos instrumentos son pertinentes para lo que yo me propongo investigar. Y todas esas preguntas pueden ser respondidas adecuadamente y detenidamente en un preregistro, en donde también podemos estipular a priori qué modelo de medida vamos a, por ejemplo, si es un estudio de estructura factorial, qué modelo de medida vamos a testear, cuáles y por qué. Entonces ahí evitamos caer en esa trampa de luego en el reporte publicar un único modelo de medida cuando en realidad hemos probado unos 20. ¿Sí? Entonces creo que más allá de que las otras prácticas de ciencia abierta son súper útiles, psicometría, en particular el recurso de brindar acceso a los datos y al script del análisis de datos, es decir, a la sintaxis, creo que el preregistro es una herramienta sumamente útil que tenemos que promover en nuestro campo. Genial, ahí nos han brindado algunas recomendaciones para mejorar en este comportamiento de ciencia abierta. También nos pregunta ahí Andrés Burga, dice, muchas gracias por la exposición. Creo que en el campo de la psicometría, otro factor que no contribuye a la replicación de resultados tiene que ver también con la falta de transparencia en algunos aspectos metodológicos. Por ejemplo, se realiza AFE o CFA, pero no se reportan detalles técnicos importantes como tipo de matriz factorizadas. No es lo mismo usar una de correlación de Pearson que una polifórica. El uso el método de factorización, si se usó ULS, ML o WLSMV, etcétera, o se trabaja con o se trabaja con un modelo RACH y se reporta la cantidad de iteraciones. El algoritmo usado, MMLE, CL, JMLE, etcétera. ¿Qué comentario tienes en esa línea? Es la pregunta de Andrés Burro. Sí, no, totalmente de acuerdo, creo que él lo ha dicho muy bien. ¿Cuál es el problema allí? Hay tres preguntas básicas que uno tiene que responder en el reporte. ¿Sí? Uno tiene que responder acerca del qué aplicó, acerca del cómo lo aplicó y acerca del por qué lo aplicó. En el qué del reporte, esto suele parecer trivial, ¿no? Uno dice, sí, apliqué alfa de Cronbach, o apliqué omega, que es lo que está muy de vanguardia ahora. Bueno, pero hay muchas fórmulas para llegar al omega y hay muchos coeficientes distintos de consistencia interna o estadísticos vinculados a consistencia interna que se llaman igual, pero son muy distintos, se llaman omega, pero entonces el qué no debe pasarse como algo trivial y el investigador tiene la responsabilidad de delimitar muy claramente qué está aplicando, qué tiene que ver con lo que el colega o la colega ahí comentaba. El cómo tiene que ver con esta sintaxis, ¿no? ¿Qué programa usé? ¿Cuáles fueron los pasos? Hay una tendencia a usar R y yo creo que es una tendencia favorable porque R y RStudio es una plataforma que nos permite delimitar adecuadamente los pasos y expresarlos de manera explícita y de una forma, con un formato reproducible, en donde se muestra claramente el qué se aplicó y el cómo se fue aplicando, ¿no? En cuanto a estos procedimientos estadísticos. Eh, Acá hay que tener en cuenta también de que en psicometría, como bien dice el compañero, tenemos múltiples vías de caminos posibles. Esto en el contexto más general de la investigación y las conductas cuestionables se suele llamar como Research Degree of Freedom, es decir, los grados de libertad del investigador. Y en psicometría lo vemos patente, ¿no? Es decir, para una misma estructura de datos tenemos multiplicidad de estimadores, coeficientes, matrices,
etcétera. Es decir, si multiplicamos todas esas posibilidades, vamos a ver que tenemos un campo grande de posibilidades de toma de decisión en cuanto al procedimiento estadístico. Por lo cual es súper importante indicar el qué, el cómo, pero también el por qué. ¿Por qué decidimos ir por uno de los 100.000 caminos posibles que teníamos? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es la justificación de eso? Pero es verdad también que muchas veces los reportes tienen que ser cortos por una cuestión de limitación de estudio, de espacio. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Usar plataformas especializadas en recursos abiertos, como es el marco de ciencia abierta o Open Science Framework, en donde ustedes tienen para subir material suplementario, subir la sintaxis, conectar a un preprint o a un postprint, conectar con un preregistro, ¿sí? Entonces ahí cobra relevancia también estos recursos macros de ciencia abierta. Pero sí, cierro diciendo que coincido totalmente con lo que plantea el compañero o la compañera. Muchas gracias. Otra pregunta que propone Hugo Claros es, ¿qué considera el ponente que podría cambiar o mantenerse en este tema a partir de que se empieza a utilizar mucho más en investigación tecnologías relativamente opacas como redes neuronales complejas o cuestiones de inteligencia artificial? Además, ¿sería razonable exigir a los psicólogos que implementen rutinas de validación cruzada sobre sus modelos? Bueno, voy a tratar de ir por parte a lo que, porque menciona dos puntos que creo que son importantes. El primer punto un poco lo estuvimos hablando recién, que es esto de promover un reporte transparente. Esto es promover el reportar de manera adecuada el qué, el cómo y el por qué de todas nuestras tomas de decisiones en todas las facetas o pasos de la investigación científica. Pero por otra parte, en el uso de estos modelos, si se quiere, más complejos, que eso ahora estamos atravesados por lo que es el chat GPT y todas estas tecnologías de inteligencia artificial que se proponen también en el contexto psicométrico, ahí cobra mucha importancia lo que es la transparencia en investigación, porque hay que poder transparentar en el reporte también en qué medida hemos hecho uso de estas herramientas y para qué. ¿Sí? Entonces, volvemos a una de las conclusiones de la presentación. ¿Se pueden usar? Sí, se pueden usar. Pero hay que decir que se usan y por qué se usan. Y no sé si me pueden leer la última parte de la pregunta porque tenía otra cosa para decirle, pero se me fue de la segunda parte de la pregunta, o si me la puedes repetir la pregunta. Sí, ¿sería razonable exigir a los psicólogos que implementen rutinas de validación cruzada sobre sus modelos? Eso, ese es el otro punto importante. Ahí hay una cuestión relevante que muchos de nuestros modelos no se reproducen, no se replican porque presentan lo que es el sobreajuste, ¿no? El overfitting. ¿Qué quiere decir? Que realizamos tanto empeño en que ajuste el modelo, que básicamente ese modelo solo ajusta nuestra muestra y es muy difícil que ajuste en otra muestra de la misma población o de otra población. Entonces, básicamente lo que está proponiendo ahí la compañera o el compañero es eh, que si ajustamos un modelo, veamos o mostremos evidencia de que ese modelo también ajusta en una muestra independiente. Y eso nos va a proteger con estas cuestiones de sobreajuste y seguramente va a promover una mayor, que sea más replicable, ¿no? Más replicable el, el modelo de medida. Ahora bien, esto me lleva también a otro punto importante que tenemos que reflexionar. Primero, no hay que hablar recuerden que no hay que hablar de la validez de un instrumento. Un estudio en ciencia en general, pero en psicometría particular, uno no hace un estudio para encontrar una respuesta acabada. Los estudios de validez y las propiedades psicométricas de un instrumento son contexto dependientes, ¿sí? Es decir, nos muestran una foto de una muestra y de un espacio y tiempo en particular, pero no podemos generalizarlo a todos los tiempos y todos los espacios. Por lo cual, hay que ser muy cuidadoso a la hora de citar esa evidencia, pero también a la hora de presentarla como si fueran resultados acabados. Y por otra parte, hay que tener también presente que la validez es un contexto amplio que involucra distintas fuentes de evidencia. Entonces, no tenemos que quedarnos solamente en la fase estructural, en los análisis factoriales, por más que eso sea lo más vendible. Porque justamente lo que
muchas veces la falta de ajuste de los modelos de medida se debe a que eh, no se sustenta otra faceta, podremos decir, que tiene que ver con el contenido de esos ítems, ¿no? O sea, no sé si el contenido de los ítems no está bien desarrollado para un instrumento, difícilmente ese contenido de los ítems nos permita reflejar cierta variable más general. Por lo cual hay que también mostrar evidencia de evidencia sustantiva, ¿no? Esto de lo que se suele denominar validez de contenido, por ejemplo. Entonces, también ampliar la vista con respecto a eso. Eh, la validez es un concepto amplio que involucra diferentes fuentes de evidencia. Evidencia sustantiva, evidencia estructural y evidencia externa que tiene que ver con la predicción de otras variables. Pero muchas veces nuestras investigaciones se centran en lo estructural, en mostrar análisis factoriales, y con eso no vamos a lograr avanzar en una mejor medición de los conductos psicológicos. Con eso solo no. Genial, muchas gracias por la respuesta. Y para culminar ya, la última pregunta sería, ahí Brian Anca nos comenta las limitaciones en datos, procedimientos para la replicación, etcétera. En parte depende de las revistas y los revisores. ¿Cuál es su comentario? No, el rol que cobran acá los revisores y los editores tiene que ver con cómo promueven esto, ¿sí? Y cómo dejan pasar ciertas conductas. En el sentido de que si los revisores y editores no están bien formados en práctica de ciencia abierta, en las nuevas tendencias de investigación o ética de la transparencia, si no están formados en ese contexto y si la editorial en sí misma no promueve o no exige este tipo de prácticas, y bueno, entonces las prácticas que no sean coherentes con las prácticas de ciencia abierta van a poder seguir publicándose. Entonces acá vemos la importancia de también empieza, o sea, nosotros somos un factor de cambio importante, pero los editores, las editoriales, los revisores, también cumplen un rol importante en la promoción de estas conductas transparentes o prácticas de ciencia abierta. Genial, muchas gracias por sus respuestas. Y ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, profesor Pablo Ezequiel, por el tema que ha presentado el día de hoy, reflexiones en torno a la promoción de prácticas de ciencia abierta en psicometría. A nombre de la Sociedad Peruana de Psicometría y el Grupo de Estudios Avance en Medición Psicológica, le otorgamos este certificado al profesor Pablo Ezequiel Flores Canter por por su participación en calidad de ponente con el tema Reflexiones en torno a la promoción de prácticas de ciencia abierta en psicometría en la quinta jornada de metodología cuantitativa en psicología, organizada por el Grupo de Estudios Avances en Medición Psicológica y auspiciada por la Sociedad Peruana de Psicometría, dictada por modalidad virtual el día 2 de diciembre del 2023. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias. A los asistentes se les que pueden que se ha compartido anteriormente el registro de asistencia y, y ahora vamos a dar como un pequeño break antes de iniciar la siguiente sesión.